Estamos con Pablo Pozzi, él es un reconocido historiador acá de la Argentina, ha hecho trabajos muy importantes sobre los años 70, pero también ha trabajado como docente en Estados Unidos, ha escrito libros al respecto y bueno, la idea de charlar con él sobre la situación que está atravesando el país gobernado por Trump y la crisis que se desató también en Minnesota. Bueno, Pablo, primero que nada, muchas gracias por acceder a la entrevista. Antes de comenzar con ella, propiamente dicho, me gustaría que nos cuentes un poco cuál fue tu trabajo en Estados Unidos. No sé si todavía seguís ligado a eso. Mi trabajo en Estados Unidos en el sentido de académico Sí, o en... académico. No A sé. ver, yo fui titular de Historia de Estados Unidos durante 30 y pico de años de la Universidad de Buenos Aires. En su Sí, momento yo era el único historiador de Estados Unidos que había y construimos una cantidad de cosas y una cantidad de gente en función de eso, y hoy en día he dejado de ser el único, donde hay una cantidad de otra gente que se formó conmigo, digamos, Valeria Carbone, Malena López Palmero, Ana Boquicchio, una cantidad de gente que hay dando vueltas por el mundo el día de hoy. A mí me parecía importante, con lo mismo que le pareció en su momento al rector interino de la Universidad de Buenos Aires, Francisco de Lich, de que incluyéramos la materia en la formación de las carreras nuestras por una cuestión de generar recursos en función del país, de entender el país del norte. O sea, dado que era la gran potencia continental, era importante más o menos tener una noción que pudiera servir de insumo a los argentinos para lidiar con los norteamericanos. bien. Bueno, ¿cuál es la situación que está atravesando Estados Unidos? Sumamente compleja, ¿no? Porque por un lado tiene a nivel internacional, parece tener una perspectiva de eh, reforzar su postura imperialista, con lo que vimos en Venezuela en estos días, obviamente en la Franja de Gaza, en Irán, en Groenlandia y demás, pero al interior de los propios Estados Unidos parece haber una crisis muy importante que está atravesando el gobierno. Nada, por ahí no sé por dónde querés que empecemos, es una situación A sumamente ver, compleja. yo te cuento brevemente. Sí. En 2009, con Fabio Nigra, hicimos un largo análisis en Estados Unidos que salió en un libro que se llamó La decadencia de Estados Unidos, Hmm. donde planteábamos que Estados Unidos comenzaba una decadencia. Una decadencia no quería decir que había desaparecido como potencia mundial, Claro. sino que su poder era menor que en cualquier momento antes, después de la posguerra, Segunda Guerra Mundial. El concepto lo tomamos de un tipo que se llama Zbigniew Brzezinski, que fue muchas cosas, entre otros asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, y que planteó después de la caída de la Unión Soviética, o sea, en el 91-92, que Estados Unidos tenía 10 años para modernizarse, mejorar su aparato productivo, etcétera, en función de lo que veía como desafíos emergentes, en particular países como la China. Básicamente su planteo tenía que ver con reindustrializar a Estados Unidos, hacer menos énfasis en lo militar y más énfasis en mejorar el aparato productivo y la infraestructura norteamericana. Ese debate, que fue una cantidad de gente se mezcló en eso en ese momento, digamos, se perdió. O sea, en la práctica ganó lo que se denomina el complejo militar industrial, donde la idea básica es que el poderío militar norteamericano podía resolver el problema a largo plazo en función de hacerse con recursos, mercados, etcétera, sobre todo ahora que no tenía
la competencia de la Unión Soviética. Esto implicaba avanzar a la OTAN hacia el este y provocar a Rusia, que en ese momento era muy débil, y tratar de comenzar a enfrentar a China. Eso, mientras tanto, el planteo fue mantener lo que lo que denominó Bush en ese momento, Bush padre, el caos organizado, o sea, generar conflictos en distintos lugares del mundo que desestabilizaran a posibles contrincantes. El contrincante en ese sentido ideal era la Unión Europea. De ahí la guerra de los Balcanes, que generó una cantidad de inmigrantes, gastos, etcétera, hacia otros países de Europa, generando una cantidad de problemas muy duros. Acá el tema era que, habiendo la Unión Europea establecido el euro significaba un problema serio para Estados Unidos, porque hasta ese momento el comercio mundial se hacía en dólares y ahora se podía hacer en euros. Esto a veces no lo tomamos en cuenta, pero veamos una cosa simple y elemental. La diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de un dólar incluye una cosa que es el canon, o sea, lo que se queda a Estados Unidos en función del comercio con la diferencia del precio del dólar. ¿Lo entendemos hasta ahí? Esto se ha agudizado años más tarde en función de que ahora podés comerciar, además de con el euro, podés comerciar con el yuan, o sea, con los chinos. ¿Está claro hasta ahí? Sí, sí, bien. Sí. Entonces, esto además generó un momento de respiro para Estados Unidos después de la caída de la URSS, a través de 2 o 3 mecanismos básicos y fundamentales que le permitían a Estados Unidos continuar. Estados Unidos tiene un problema serio de balanza comercial, o sea, compra más de lo que venden. ¿Está claro hasta ahí? Sí, sí, bien. En función de eso, además, ellos equilibraban eso con una balanza de pagos, o sea, con la remesa de dineros hacia Estados Unidos a través de mecanismos como la deuda externa y lo que fue, por lo menos hasta el 2000, el saqueo de Europa del Este. Pensemos los miles de millones de dólares que se enviaron desde Rusia, los distintos países de Europa del Este, hacia Estados Unidos. Y un tercer mecanismo que nadie toma en cuenta en general, que es el tema del narcotráfico. O sea, pensá que te parás en un mercado de once en Buenos Aires y vendés raviolitos. Recibís pesos. ¿Qué haces con los pesos? Los pesos los convertís en dólares. Los dólares, de repente tenés una montaña de dólares, son papel. A menos que lo puedas convertir en un asiento contable en algún lado, idealmente ese lado es en algún banco norteamericano. De hecho, una cantidad inmensa de la plata del narcotráfico fluye hacia los bancos de Texas y de la Florida, ¿sí? O sea, Estados Unidos podría dar un golpe muy serio al narcotráfico, simplemente modificando las leyes bancarias de esos estados, ¿no? O sea, porque dificultaría muy mucho. ¿Qué hace un Pablo Escobar con una montaña de dólares? Es papel. Si no lo puede convertir en algo, es papel, simplemente. Que son dos estados, perdón si estoy equivocado, 2 estados conservadores, ¿no? Que justamente... Sí, republicanos, etcétera. Claro sí. Históricamente. Totalmente. Además, donde hay un apoyo el día de hoy a Trump muy importante, digamos, ¿no? Ahora, esto tiene patas relativamente cortas. Las patas cortas es que, como dijo Brzezinski, pasaron 10 años y emergió Putin por un lado, Rusia empezó a ponerse de pie, China hizo toda su ruta de la seda, planificación, etcétera, y Estados Unidos mientras tanto apuntaba a avanzar para hacerse con recursos naturales, o sea, el petróleo de Irak, etcétera, pero que esto le generaba serios problemas a la economía norteamericana. Uno de los problemas era que para financiar todo esto había que endeudarse, o sea, la deuda norteamericana el día de hoy es más o menos entre el 130 y el 150 de su Producto Bruto Interno, es una barbaridad, es impagable en términos generales. Eso explica en parte por qué cuando Trump amenaza con quedarse con Groenlandia, la respuesta de la Unión Europea fue amenazar con vender bonos del Tesoro norteamericano
y por lo tanto generar un problema serio. Esto lo que va a ir generando es, digamos, hacia el 2010 se visualiza una crisis profunda en Estados Unidos y un rezago en relación a otras potencias en el mundo. Pensemos además que de China está surgiendo la India, Claro. cosa que en general no tampoco consideramos. La India se va a convertir en una potencia industrial terriblemente importante. De hecho, acaba de hacer una cantidad de acuerdos comerciales importantes con la Unión Europea. Esto entonces genera un problema y empieza una discusión importante que tiene que ver con el primer gobierno de Trump, donde su apoyo intelectual viene de un grupo de gente en algo que se llama el Claremont Institute de California, que están reñidos con el American Heritage Institute y el American Enterprise Institute en Washington, sí, que son los que están detrás de gente como Hillary Clinton. El planteo del Claremont Institute es enfatizar en América primero, claramente. Enfatizar en América primero, llevar adelante la guerra contra China, dividir China de Rusia, por lo tanto el primer gobierno de Trump hace acuerdos con Putin y baja el nivel de conflictividad ahí, e inclusive hace acuerdos con Corea del Norte y baja el nivel de conflictividad ahí, agudizándolo al mismo tiempo con el caso de China. Esto en el plazo, en los 4 años del primer gobierno de Trump no funciona demasiado, si bien algunas cosas sí funcionan en términos de generar empleo, etcétera, en Estados Unidos. ¿Sí? Lo que significa es que el siguiente gobierno, el de Biden, Biden vuelve a la política anterior agudizando conflictos y en general generando la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania ha sido un terrible fracaso para Estados Unidos. Uno de los objetivos de la guerra de Ucrania es debilitar a Rusia y permitir el acceso a los recursos, que son inmensos de los rusos, y al mismo tiempo debilitar a la Unión Europea, que depende del gas y el petróleo ruso y una cantidad de cosas más. Esto ha generado una cosa muy terrible para ellos, que es que la guerra de Ucrania es una guerra entre Rusia y la OTAN. Pensemos que en Ucrania hay mercenarios de todo tipo peleando, soldados ingleses, colombianos, etcétera, armamento, gasto, etcétera, y a los ucranianos le está haciendo como en feria en la guerra, o sea, le está haciendo mal. ¿Estamos? El surgimiento de Trump de nuevo, sí, tiene que ver con la decepción en Estados Unidos con el gobierno de Biden, con los problemas de la crisis, la inflación, etcétera, que es lo que emerge de este problema económico de déficit en el presupuesto nacional, y que Trump ahora tiene que tomar algunas medidas que son distintas a las que llevó adelante en su primer gobierno. Si bien sigue insistiendo en América primero, la realidad es que tiene que lograr resolver los problemas de Estados Unidos en una forma más o menos aguda. En eso apunta a varias cosas distintas. Una es obtener recursos naturales, acceder a ese tipo de cosas, de ahí las diversas presiones sobre América Latina, la invasión de Venezuela, la captura de Maduro, los acuerdos con Delcy Rodríguez que le permiten acceder al petróleo, y mientras Delcy Rodríguez y el neochavismo pueden desarrollar los niveles de represión contra aquellos que pretenden mantener las reformas chavistas en cierta forma, con lo cual pagaría el pato de la represión Delcy Rodríguez y compañía, no los norteamericanos que se hubieran invadido y hubieran quedado. Pero la guerra de Ucrania continúa con los problemas que eso genera y una cantidad de conflictos a través del mundo muy importantes. El planteo de Trump en torno a Groenlandia, etcétera, es centralmente hacerse con más recursos naturales. Simplemente están buscando metales raros y todo ese tipo de cosas en eso. Lo que esto ha generado es un nivel de conflictividad agudo en Estados Unidos, porque la situación económica no ha mejorado para nada, al contrario, está peor.
niveles de inflación, de caída del salario real, problemas con empleo, y esto donde además Trump modifica parte de su política anterior y aumenta el presupuesto militar por 50%. O sea, el presupuesto militar votado ahora fue para nosotros 1,5 billones, o sea, 1,000,000,000,000 de la plata de ellos, ¿sí? En función del presupuesto militar. Esto genera endeudamiento, porque ¿de dónde sale el 0,5 trillón más de plata? Y tienen que vender bonos del tesoro, tienen que sacar gente, tienen que hacer distintas cosas en torno a eso, pero además semejante presupuesto militar implica una posibilidad de uso de ese presupuesto militar. Esto ha generado un debilitamiento del dólar a nivel mundial. Hace 5 o 6 años, un euro valía 80, 90 centavos de dólar. Hoy en día un dólar vale 80 centavos de euro, ¿no? Entonces se ha debilitado eso en un proceso donde además China avanzó mucho. Uno de los problemas de del primer gobierno de Trump es que China utilizó este supuesto aislacionismo norteamericano para penetrar una cantidad de mercados importantes, por ejemplo la Argentina. Sí, a través de América Latina ha sido increíble. Pensemos que Milei, el trumpista número 1 de América Latina, no acepta cortar los acuerdos comerciales con China, no solo por el swap, sino porque además los chinos compran una cantidad increíble de cerdo, soja, granos, carne, etcétera, que si no, ¿a quién se la venderíamos? Y generaríamos un problema serio de balanza comercial aún más grande del que tenemos. ¿Se entiende todo eso? Entonces, lo que hay en Estados Unidos es una mezcla de cosas: crisis interna y niveles de desesperación en términos de gobierno, ¿sí? Para tratar de resolver esto de la forma más rápida posible, y eso implica niveles de agresión, belicismo, problemas, intento de desestabilizar a las potencias mundiales, etcétera, etcétera, etcétera. A nivel interno de los sectores de poder norteamericanos, y acá está más difícil todavía la cosa, porque hay sectores que están en contra de estas políticas. Por ejemplo, hay fácil 150 grandes corporaciones norteamericanas que comercian en China, y los aranceles frente a China, el aumento de aranceles los afecta terriblemente. En el caso de Rusia, Trump y compañía proponen utilizar 300.000 millones de dólares que están congelados en los bancos europeos para reconstruir Ucrania. Esto genera un montón de problemas, sobre todo porque los rusos responden a esto amenazando con expropiar las empresas norteamericanas y europeas en Rusia. Estás hablando ahí de varios billones de dólares. Digamos, es una situación muy terrible. Los norteamericanos llaman a esto brinkmanship, que es el pararse al borde del abismo y a ver quién se cae primero. ¿Estamos? Y entonces la situación interna en Estados Unidos con respecto a la popularidad, por ejemplo, de Trump, ¿cómo está hoy en día? Bueno, esto está hablando de cosas complicadas. Trump retiene el apoyo de entre el 45 y el 47% de la opinión pública, de lo cual, considerando la situación económica y las cosas que está haciendo con el ICE y todo ese tipo de cosas, es una barbaridad de apoyo público. Sí, es mucho. Trump ha agudizado los niveles de racismo terriblemente, pero todo esto parecería indicar que va a haber elecciones parciales de diputados y senadores en noviembre, el primer martes de noviembre, y lo que parece indicar es que los republicanos van a perder estrepitosamente las elecciones. Entonces, una hipótesis que se está manejando a partir de las provocaciones de ICE, el asesinato de gente, las detenciones,
han detenido y desaparecido 73.000 personas en Estados Unidos, una cosa de locos. ¿En qué tiempo? Y estás hablando en un año y medio. Bien, digamos, es claro. un año, sí, desde que iniciaron unos meses después de que asumió Trump. Sí, Trump Bien. lleva un año y monedas al frente del gobierno, así que en un año. Bien. Esto ha generado inquietudes, problemas, sobre todo porque una de las cosas que están haciendo es desenmascarando el discurso de que Estados Unidos es un país democrático, Claro. con garantías constitucionales. En realidad nunca lo fue mucho, que digamos, siempre hubo problemas de fraude, de elecciones fraguadas, de una cantidad de cosas donde el votante tenía poca injerencia en el Congreso, donde la Constitución se violaba cada 2 por 3, pero presidentes anteriores la han violado más pulcramente, lo hace desembosadamente. Este nivel de cosas genera reacción en la gente y al generar reacción lo que genera es un estado de conmoción interna en diversos estados, sobre todo en estados demócratas, donde una especulación es que el objetivo de Trump podría ser suspender las elecciones en esos estados, lo cual lo podría llevar a ganar las elecciones de noviembre. ¿Se entiende? Sí, había leído y escuchado algunas cuestiones que incluso podrían llegar a suspender las elecciones de noviembre, cosa de no renovar en lo inmediato el Congreso, algo así, había leído algunos análisis. Eso podría ser, es más complicado. Es menos probable que la suspendan en general, sí, porque generaría reacciones muy fuertes, y no que aleguen que hay un estado insurreccional en estados como Minnesota, estado demócrata, o en California, estado demócrata, y que suspendan en esos estados en particular haciendo uso de una ley que es, no hay tal cosa como intervención federal en Estados Unidos, pero digamos sería algo similar, ¿no? O sea, enviar tropas, controlar la zona interna, destituir funcionarios electos y políticos, y en torno a eso hacer una cantidad de cosas, porque acá, digamos, estamos perdiendo de vista 2 o 3 conflictos que son serios. Uno es que Trump la Fiscalía General de la Nación está procesando al gobernador de Minnesota, lo acusan de corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Y además también acusan de corrupción al regente de la Reserva Federal, o sea, de lo que sería el Banco Central norteamericano. Digamos, la primera vez en la historia donde el conflicto con la Reserva Federal se hace abierto y a la luz del día. Y gran parte del conflicto es que el jefe de la Reserva Federal se rehúsa a bajar las tasas de interés, ¿no? Y Trump lo acusa de hicieron una reforma del edificio de la Reserva Federal, etcétera, etcétera, lo acusa de prácticas corruptas en torno a esa construcción. Y Pablo, perdóname que termine así. Dale. Es difícil describir todo porque están pasando tantas cosas que está muy, muy terrible, ¿no? O sea, inclusive en algunas formas ha generado alguna crisis entre la propia base trumpista. O sea, hay una cantidad de diputados trumpistas originales. Marjorie Taylor Greene es la más conocida, una trumpista de hueso colorado. Sí, que salió a denunciar lo que está pasando en Minnesota. Exactamente. Pero, no solo eso, sino que el asesinato de Alex Pretty, el enfermero que mataron el otro día, ¿sí? Y que el gobierno norteamericano diga que el problema es que el tipo tenía un arma, ¿sí? Esto ha generado problemas en la base trumpista que defiende el derecho a portar armas.
Ahora bien, todo lo que me estás comentando, obviamente que uno asume sin ser un experto en la historia de Estados Unidos como vos, que estamos frente a una situación sumamente excepcional para la historia de Estados Unidos. Ahora bien, ¿esto puede decantar en un gobierno de facto? Porque por todos los condimentos que me estás señalando, inclusive esto de que puede llegar a pasar con las elecciones, ¿cómo lo ves a eso vos? Oh, a ver, todo es posible en la historia de la humanidad. No sé, si me hubieras dicho hace 6 meses que Trump iba a generar un conflicto con la Unión Europea en torno a Groenlandia, te hubiera dicho que estabas absolutamente chiflado. Claro. Todo puede ser. El tema acá es cuánto apoyo de los sectores de poder, no del electorado, los sectores de poder tiene Trump para sus políticas. Y acá, como te digo, hay una división sumamente importante entre los tipos, los llamados prusianos, complejo militar industrial, petroleras y una cantidad de otros, y aquellos que hacen mucho eje en el mercado interno y el comercio internacional, alimentarias, etcétera, donde además una parte muy importante de la industria informática está con Trump. Pensemos que, por ejemplo, la empresa Palantir, que se dedica al procesamiento de datos, son los tipos que averiguan quién sos, dónde estás, etcétera, etcétera, etcétera. Es una cosa alucinante. Los denominan como a ellos como tecnofascistas, ¿sí? Han asesorado al gobierno israelí, bueno, una cantidad de gente muy poco potable. Ellos están, pero sólidamente con Trump, no un poco, sólidamente con Trump, ¿no? Y eso, digamos, este es el aparato de inteligencia privado, peor todavía, en serio, ¿no? Con funcionamiento y con una cantidad de cosas. Veremos lo que pasa. La situación está muy crítica y puede volcarse para cualquier lado. Uno de los lados que puede volcarse es que acaban de decirlo varios demócratas, es que si ganan la elección de noviembre van a pedir el juicio político a Trump, el impeachment, claro, a Trump una vez más, ¿no? Muy complicado, sobre todo complicado porque los tipos que dicen esto no pueden ser acusados ni siquiera de ser gente de centro. Hay un par de senadores, hay varios senadores y diputados norteamericanos que provienen de las agencias de inteligencia, sobre todo de la CIA y de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, que han sido electos ahí, que están terriblemente críticos con Trump. Hay que ver qué pasa y qué significa eso, ¿no? De fondo, lo que me da la impresión que se puede resumir todo esto que está diciendo vos es justamente la decadencia de Estados Unidos, ¿no? Cómo se está expresando a nivel político interno. Pablo, sí, decadencia y en este momento desesperación. Degradación. A ver, el retroceso frente a la competencia mundial es muy notable. Y esto significa que, a ver, ninguna burguesía se suicida mansamente. Claro, sí, mansamente. Y pueden generar cualquier cosa en torno a eso. Y probar cualquier cosa. De ahí a que les salga es otra cosa. Pablo, si vos, ¿cómo podrías describir esto que se conoció, bueno, en estos días, ¿no? Pero que ya viene desde que asumió, ya viene con, digamos, con existencia, tengo entendido, desde hace 20 años, el ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Fronteras, pero que con Trump empezó a jugar otro rol. Ahí estuve viendo un informe donde dice que tiene 22.000 agentes, que subió, creo que arriba del 110% de cantidad de agentes en la era Trump, que va a tener alrededor, que ya llevó adelante, que tienen como meta 3.000 detenciones diarias y que van a tener 39.000 o 30.000 millones de dólares por año como presupuesto. Literalmente es así. Pero además es peor todavía. Sí. El crecimiento del ICE, de agentes del ICE, ha sido a partir de incorporar
una cantidad de gente de grupos paramilitares, por ejemplo, los Proud Boys, los muchachos orgullosos, sí, o otros que se llaman los juramentados, Oath Keepers, ¿no? Grupos que tenían que ver con servicios, tenían conectes con los servicios de seguridad, con la policía, y que ahora se portan uniformes, pasan montaña y son los que matan a la gente. Y estamos frente a un grupo, digamos, viste que las analogías están a la orden del día, casi todo el mundo las relaciona con la Gestapo y cosas por el estilo. Estamos frente a grupos fascistas, digamos, ¿no? Bueno, a ver, vamos a entendernos. Sí. En general la definición de fascismo tiene que ver con cuestiones de racismo, discriminación, belicismo, etcétera. La mejor definición sigue siendo la vieja definición allá del 33, que decía: el fascismo es la dictadura salvaje del gran capital financiero. Esa dictadura salvaje viene desde hace rato, digamos, la imponen después del 11 de septiembre, de la voladura de las Torres Gemelas, con las leyes patriotas, donde te pueden desaparecer sin proceso judicial, ¿sí? Donde hay una cantidad de control de la población que es inmenso, y en esto han participado demócratas y republicanos. El corrimiento a la derecha del espectro de los políticos norteamericanos es apabullante. Un tipo como Kennedy al día de hoy sería acusado de zurdo. ¿Está? Claro. Es muy terrible la cosa, y puede ser cualquier cosa. Vos pensás que Trump invade y secuestra a Maduro, y el lugar donde menos protesta y crítica hay es en Estados Unidos. Amenaza a México y no hay. Cuando se mete con Groenlandia hay un poco más, porque peligra la OTAN con eso. Pero muy, muy complicado, muy complicado. Ahora bien, en este panorama me da la impresión que lo de la población de Minnesota es sumamente valorable, ¿no? Levantarse en protesta en una situación sumamente compleja. No sé, ¿cómo lo estás viendo eso? Por otro lado, la respuesta. A ver, hay una cantidad de protestas importantes en varias grandes, primero en Minnesota en general, que son los directamente afectados. Pero después en California, el gobernador de California, Gavin Newsom, otro tipo que no es exactamente un zurdo, ha hecho un discurso categórico de crítica a Trump, diciendo que si Trump quiere agredir más a California, que no tiene ningún problema porque ellos son la cuarta economía mundial, y si tienen que irse de la Unión lo van a hacer. Digamos, complicado para un gobernador andar diciendo ese tipo de cosas. Ha habido grandes movilizaciones en California, grandes movilizaciones en Nueva York, movilización importante en lugares como Baltimore. Ahora, el Estados Unidos profundo, hay poca de esta movilización. Te estoy hablando estados del sur, Texas, claro. Florida. Florida es muy notable porque además supondríamos que los latinos están en contra de ICE. Bueno, ni los venezolanos ni los cubanos exilados están en contra de ICE, al contrario, hay un porcentaje importante de latinos en Estados Unidos que apoyan a Trump, más cerca del 30%, un montón. Y en este marco hay que aclarar una cuestión media obvia. Me parece que la izquierda ahí no juega ningún rol, ¿no? En las movilizaciones, no, en Estados Unidos es sumamente débil. A ver, primero, la izquierda en Estados Unidos es muy débil después del macartismo, sí. Lo ha sido hace muchos años. Si bien juegan un rol, a ver, no es importante numéricamente, pero sí es importante organizativamente. Ah, bien. Vos pensás que acá hay algo notable, ¿no? El pueblo norte, en la Argentina estamos acostumbrados a marchas, movilizaciones, tirarle piedra al Congreso, qué sé yo.
hay chiquicientos grupos que pueden hacerlo, que llaman, la CGT lo hace, ¿está claro hasta ahí? Sí, Bien. sí. En Estados Unidos esto no es así, la gente común, la media común no tiene esta gimnasia de movilización, hace ya 50 años que no lo hace, desde la guerra de Vietnam, digamos, hubo movilizaciones en torno a la guerra de Irak, pero fueron pacíficas, tranquilas, etcétera. Esta es la primera vez donde hay una movilización importante y donde hacen falta organizadores. La izquierda provee estos organizadores y aparece en las movilizaciones con sus carteles y sus cosas, etcétera, ¿no? Al mismo tiempo hay diversos grupos, desde los Panteras Negras hasta el Partido Comunista Revolucionario, que están organizando autodefensa frente al ICE. O se salen armados a la calle a defender a la gente. Ah, bien, interesante eso. No, interesante en cierto sentido, digamos, si suponemos que Trump está por un estado de conmoción interna, pues esto puede abonar, como no, pero ¿qué hace si no? A ver, los grupos de autodefensa son fundamentales frente a una policía paramilitar que te asesina. ¿Y qué rol juegan los sindicatos en todo esto? Porque se está pidiendo una huelga general, ¿no? Desde Minnesota. Y se está pidiendo, pero hasta ahora poco y nada. A ver, es como cuando pedís la huelga general en la Argentina a la CGT. Sí. Primero, los sindicatos son relativamente pequeños, incluyendo empleados estatales, qué sé yo. El 10% de la fuerza laboral está organizada. En el caso de sindicatos de ramas industriales estás hablando de un 6, no más. ¿Y esto a partir de cuándo fue? Porque esto debe haber sido a partir de... Y la decadencia viene fuertemente a partir del 70. Ah, bien. A ver, el momento más álgido fue hacia 1950, donde eran aproximadamente el 35-40% de la fuerza laboral estaba organizada. Para estándares argentinos bajos, eso es lo que tenemos hoy acá. ¿Está? Pero para estándares norteamericanos muy alto. Viene una decadencia muy fuerte después de una cantidad de acuerdos que hicieron las direcciones sindicales con diversos gobiernos a mediados de la década del 70 y un colapso después del gobierno de Reagan. Por lo que me estás contando, ¿no? Más allá de lo que me dijiste de la izquierda, que puede jugar algún rol organizativo, pero que en términos generales es marginal y que sí. A ver, con matices, vos pensás que el PC en las últimas elecciones, hace un año y medio, eligió varios concejales a través del país, pero además por primera vez en 70 años abiertamente en papeletas, en boletas que decían Partido Comunista. A lo que iba es que esta rebelión en Minnesota, ¿no? Tiene un gran carácter espontáneo, me parece a mí, por lo que me estás contando vos. Digo, si no hay una izquierda fuerte, no hay un sindicato, alguien que pueda... Yo no creo en la espontaneidad. Sí. ¿No? Estados Unidos tiene un entramado de organizaciones desde iglesias, por ejemplo, buena parte de las movilizaciones en torno al movimiento de derechos civiles de negros y compañía eran iglesias, la izquierda, el PC fue muy importante en eso, y organizaciones estudiantiles y compañía. Estados Unidos tiene además asociaciones de padres y maestros en todas las comunidades. Y en la medida que el ICE se mete en las escuelas a sacar chicos, estos tipos se movilizan. Claro, sí. Entonces, digamos, no es como que doña Tota de barrio decidió vamos a la plaza, sino que empiezan a llamar, todos estos grupos forman coordinadoras y en torno a eso ocurren las cosas. De ahí a que tengan una propuesta política es un largo trecho. Había leído o escuchado, no me acuerdo en este momento, que parece que hay en Minnesota, ¿no? Alrededor de 1/3 de la población que va a la escuela que está faltando justamente por esta cuestión, porque se están organizando. Sí, precisamente. Y perdón, y no solo hijos de ilegales. No, justamente. Sino además un montón de hijos de legales ciudadanos, porque tienen miedo. O sea, ¿vos mandarías a tu hijo a la escuela si puede caer la policía y agarrar palos a todo el mundo? Lo que evidentemente se convirtió en un escenario relativamente normal, ¿no?
este hostigamiento. Porque si no, Y vos fijate que no solo pasa en Minnesota, pasa en un montón de lados. Claro. Le pegaron un montón de tiros, mataron 2 tipos en el estado de Washington, en Portland, hace un mes. Pablo, una última pregunta. Igual calculo que es compleja, así que no sé cómo me la vas a responder, pero ¿qué rol juega en todo este escenario de Estados Unidos China? Me interesa saber. ¿Cómo es la disputa con China? Y China está haciendo leña del árbol caído. Vos pensás que acaba de hacer un tratado comercial con Canadá. O sea, China avanza. A ver, China, acá hay una cosa que hay que entender en lo cultural. La visión de China no es a 6 meses ni a 6 años. Es bien a largo plazo. Ellos vienen construyen. Aprovechan las oportunidades que le dejan los contrarios y avanzan en torno a eso. Acuerdos comerciales con América Latina, acuerdos comerciales con Canadá, acuerdos comerciales con Europa, estrechar las relaciones con la India y con Rusia. Y esto le facilita la vida, porque además le mejora la situación económica, le permite acceder a recursos naturales, le resta mercados a los norteamericanos. Digamos, los chinos vienen jugando calladito, pero bastante firme. Pero, ¿ves un escenario de confrontación bélica inexorable? Y a ver, vuelvo a insistirte, todo puede ser en este mundo porque todo sorprende. ¿Quién sabe? Si hay una confrontación bélica entre Estados Unidos y sus aliados y China y sus aliados, sería un problema mundial serio, y si tenés dólares, vendelos y comprá oro rápidamente, entre otras porque las rutas comerciales por el mar de China estarían totalmente paradas y frenadas. China tiene una capacidad de autarquía importante frente a Estados Unidos. Vos pensás que los chinos son autosuficientes en energías alternativas. ¿Sí? Lo lograron hace un par de años y tienen el parque de energía solar y el parque eólico más grande del mundo, con una inversión infernal en torno a eso. Han modernizado sus fuerzas armadas también. Entonces, yo no sé si llegarán a eso. Sí pueden llegar a una cuestión de empuje de ambos lados y ver qué pasa. Yo no espero que China invada Taiwán, por ejemplo. Sí espero que le hagan la vida cada vez más difícil a Taiwán. Buenísimo, Pablo. Muchas gracias por la entrevista. Dale. Y nada, la estamos publicando en un ratito. Un abrazo. Un gran abrazo. Chao, hasta luego. Chao.